¿Sabe? Si hay alguien que podía hablar de escuchar la voz de Dios, ese era Abraham. Cuando analizamos la historia de Abraham, Abraham proviene de una ciudad llamada Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, una ciudad de idólatra, una ciudad que adoraban a más de 120 dioses diferentes. En medio de esos 20 dioses diferentes, Dios le habla a Abraham por primera vez. Abraham por primera vez escucha un Dios que habla. Quizá Abraham duró tiempo sirviendo a dioses, pero ninguno de esos dioses le hablaron a Abraham, hasta que un día la voz de Dios llegó donde Abraham. La voz de Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Me imagino a Abraham diciendo: pero ¿cuál de los dioses que nosotros adoramos es la que me está hablando? Pero algo yo entiendo de la historia de Abraham, y es que cuando Dios llama a alguien con un propósito, también lo marca. Y cuando Dios lo marca, va a aprender a escuchar la voz de Dios en todo tiempo, porque el hombre, tanto como la mujer, que aprende a escuchar la voz de Dios, que aprende a ser sensible a la voz de Dios, los proféticos le van a seguir donde quiera que vaya. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Si alguien aprendió a escuchar la voz de Dios, este fue Abraham. Abraham, dice la palabra, que se crió en la ciudad de Ur de los Caldeos. Adoraban a Dios Luna, al Dios Sol, al Dios de la fertilidad, al Dios griego, a todos los dioses. Ellos adoraban, pero en medio de aquellos dioses hubo un Dios verdadero, un Dios que habla. Dígale que está a su lado: no te preocupes lo que está viviendo. El Dios que yo predico es un Dios que habla. Es un Dios que alguien tiene que entender que al Dios que tú adoras, que al Dios que tú alabas, que al Dios que tú predicas, que al Dios que tú enseñas, es un Dios que habla. Él te va a hablar en medio de los tiempos difíciles. Él te va a hablar, y si no te habla es porque Él está trabajando en ti. Porque hay momentos que Dios hace silencio, pero es simplemente porque Él está trabajando. Alguien dice amén. Y aquella voz le habla a Abraham: Abraham, sal de tu tierra. Me imagino a Abraham diciendo: pero ¿cuál es el Dios que me está hablando? ¿Será el Dios Luna, el Dios Sol, el Dios griego? Y le dice el padre a Taré, que era su padre: Padre mío, escucho la voz de Dios que me dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Me imagino Taré le dice: bueno, hijo mío, yo no sé cuál de los 120 dioses te está hablando. Padre, recuerda que los 120 dioses nunca han hablado, nunca han dicho una palabra. Este Dios tiene que ser diferente, porque el Dios que nosotros adoramos no es un Dios de yeso, no es un Dios de palo, no es un Dios de cartón. Es un Dios que habla, es un Dios que promete, pero cumple su promesa. Ay, ay, ay. Yo no sé a cuánto Dios le ha dado palabra aquí en el día de hoy. A cuánto hace 3 meses Dios te profetizó. A cuántos años Dios te habló. Yo vengo diciendo que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir. Alguien dice amén. Usted conoce la historia de Abraham. Y estoy haciendo la plataforma para llevarte el mensaje. Usted conoce, Abraham empieza a escuchar la voz de Dios. Y Dios empieza a direccionar a Abraham, porque Dios es un Dios de direcciones. Dios siempre te va a llevar al diseño perfecto que Él tiene contigo, con tu ministerio, con tu casa, con tu iglesia, con tu familia. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios bien ordenado. Cuando Él te habla, Él sabe por qué te está hablando. Cuando Él te promete, Él sabe por qué te prometió. My God. Dígale que Dios no tiene 2 bocas. Alguien dice amén.
Usted ve personas que hoy Dios lo llamó al evangelista y mañana son pastores. Que Dios lo llama a un ministerio y mañana que Dios lo habló de nuevo para otro ministerio. Dios no es así. Dios te marcó, te señaló con un propósito y hasta que tú te mueras va a cumplir ese propósito, porque Dios tiene una sola boca. Alguien dice amén. Y yo creo que Dios puede ir llevándote de nivel en la cual tú puedes ser profeta y un día puedes llegar al pastorado, puedes ser evangelista y un día Dios te llama al pastorado. Pero sabe algo, Dios siempre te va hablando en el camino, te va confirmando en el camino el llamado que tú tengas. Cuando Dios llama a Abraham, le da instrucciones, le da direcciones y no muy específicas, sino le dice: sal de tu tierra y te voy a mostrar un lugar donde tú vas a tener que ir. Alguien está aquí. Y Abraham, quizá él diciendo: pero ¿cuántas veces Dios me vas a hablar que salga de mi tierra? No sé cuántas veces él habló, 1, 2, 3 veces. Pero él escuchó la voz del Dios que le estaba hablando. Vengo a hablarle que es muy importante aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a ser sensible a la voz de Dios, porque Dios va a premiar la sensibilidad de aprender a escuchar su voz en todo tiempo. Abraham aprendió a escuchar a Dios, salió de su tierra y de su parentela, pero se llevó a su sobrino Lot. Alguien dice amén. Y voy rapidito para llevarte el mensaje. Estoy hablando de la historia de Abraham para llevarte entonces a este capítulo y versículos 18 y 12. Y dice que Abraham salió con Lot, su sobrino. Llegó un momento que los criados de Abraham contra los criados de Lot, los pastores de Abraham contra los pastores de Lot se mataban. Y un día Abraham le dijo: mira, muchachos, tú y yo no podemos seguir juntos. Dios me habló a mí, pero no me habló de ti. Ahora coge donde tú quieras ir. Si tú coges el llano, yo voy a la montaña. Si tú coges la montaña, yo me voy al llano. Y como sabio, muy sabio, Lot cogió los llanos. Y Abraham dijo: no te preocupes, porque aunque tú cojas la mejor tierra, yo soy el que tengo la bendición. Aunque tú te vayas adelante, yo soy el de la palabra profética en mi vida. Y hay gente que van a correr adelante, pero tú tienes una palabra, tú tienes una palabra. Hay gente que van a crecer más que tú, pero tú portas una palabra. Hay gente que tú lo vas a ver correr, pero tú portas una palabra. Vengo a hablar con alguien que porta una palabra, alguien que Dios le declaró una palabra, alguien que Dios le dijo: tengo un ministerio, tengo un llamado, tengo un propósito, tengo una amasada. Alguien que está aquí, alguien que Dios le habló, alguien que Dios lo marcó, alguien que Dios lo señaló. Tengo una palabra. Vengo a decirte que Dios va a cumplir esta palabra, que Dios va a cumplir este propósito. Alguien está aquí en el día de hoy. Toca a 2 personas y dile: Dios lo va a cumplir. Dile: Dios lo va a hacer. Y a veces hay personas que corren más que nosotros, pero tengo una palabra de parte de Dios. Hay personas que crecen rápido, pero tú tienes una palabra de parte de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y dice que Lot cogió los llanos. Y Abraham le dijo: está bien, yo me voy a la montaña. Algo que me encanta es que el Dios que yo sirvo es un Dios de los montes. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le encantan los montes. A Dios habita en los montes. Dios se te revela en los montes. Dios es un Dios que le encanta que nosotros nos metamos a los montes. Si algo tenía Jesús, es que Jesús estaba en los montes. Es que Jesús se iba a orar a los montes. Y en los montes fue transfigurado. En los montes estaba orando. En los montes le dijo a Dios: Dios, pasa de mí esta copa. Pero Dios le dijo: oh, quiero que se haga mi voluntad. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, tú vas a hacer la voluntad de Dios. No es simplemente escuchar, sino es aprender
a que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Aunque vengan vientos, aunque vengan mareas, aunque vengan problemas, la voluntad de Dios se va a cumplir en tu casa, se va a cumplir en tu matrimonio, se va a cumplir en tu iglesia, se va a... estoy hablando con alguien. La voluntad de Dios se establece en tu casa, se establece en tu ministerio, se establece en tu llamado, se establece en tus hijos, se establece en tu negocio. Maica, diga conmigo: la voluntad de Dios se establece en mi vida, se establece en mi casa. Porque hay muchos que están en el evangelio pero andan sin voluntad. Diga: ay. Pero cuando tú andas bajo la voluntad de Dios, todo lo que tú hagas, Dios te va a bendecir. Abraham quizás no estaba bajo su voluntad, pero estaba bajo la voluntad de Dios, porque no era su voluntad. A veces es difícil dejar la familia y salir a predicar a un estado a tantas horas de tu casa. A veces es difícil tenerte que levantar de madrugada para tú orar. A veces es difícil tú buscar a Dios todos los días. A veces es difícil tú desconectarte del mundo y conectarte con la presencia de Dios. Pero cuando ya la voluntad de Dios toma dominio sobre ti, tú dices como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y como Cristo ya vive en mí, yo voy a hacer su voluntad. Y cuando hago su voluntad, todo lo que yo toque será bendecido. Donde quiera que yo vaya será bendecido. Todo lo que toque mis manos será prosperado, porque camino bajo la voluntad de Dios. Alguien que diga: si quiere bendición, camina bajo la voluntad de Dios. Alguien dice amén. Mira, alguien: si quiere bendición, camina bajo la voluntad de Dios. Wow. Ahora veo personas que pasan tanto trabajo en el evangelio, y yo pregunto: ¿por qué, Señor? Porque no han aprendido a caminar bajo la voluntad de Dios. La Biblia dice en un verso que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En pocas palabras, cuando yo estoy bajo la voluntad de Dios, todo lo que viene a mi vida será para bendición. Si a veces no es por bendición, es porque nosotros hemos dejado de caminar bajo la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria. Y me imagino a Abraham diciendo: bueno, vete, sobrino mío, coge lo mejor tierra, coge aquello llano donde tú puedes disfrutar de ello, pero recuerda que yo estoy bajo la voluntad de Dios, que Dios me habló, que estoy haciendo su voluntad. Y en esto Abraham sale y Dios empieza a tratar con Abraham. Dios empieza a caminar con Abraham. Dios empieza a hacer, a dirigirle y a direccionar a Abraham, hasta que llega un momento que Abraham le dice: pero Señor, yo te he obedecido desde que estaba en Ur de los Caldeos. Yo le dije a Lot: vete por allí. Yo me fui a la montaña creyéndote. Y hay momentos que nosotros nos sentimos como Abraham, que hemos dedicado nuestra vida a Dios, y como que no hemos visto avance en nuestro ministerio, como que no hemos visto avance en nuestra iglesia, como que no hemos visto avance en nuestra casa. Y le preguntamos a Dios: ¿qué está pasando conmigo? Yo te estoy obedeciendo, estoy bajo tu voluntad, pero no estoy viendo la bendición que tengo que ver. Dios le está diciendo: no te preocupes, aunque tú no veas nada, yo sé tu futuro y yo conozco tu final. Yo vengo a profetizar sobre alguien en esta casa. Aunque hoy en el presente tú no veas nada, prepárate, porque Dios te va a bendecir en tu futuro. Y cata la masaya. Y a veces estamos como Abraham, trabajamos incansadamente en el Señor y como que no vemos nada. Y Abraham le pregunta a Dios: Dios, no veo nada, te obedecí, seguí tu mandato,
salí como tú me dijiste que salga de mi tierra. Dejé mi familia, dejé mi casa, dejé lo mío. Y ahora, ¿qué está pasando? Y Dios le habla a Abraham, le dice a Abraham: mira, ve si tú puedes contar las estrellas del cielo. Mira, ve si tú puedes contar la arena que está en la mar. No la puedo contar, Dios, es imposible. Entonces nunca podrás contar la bendición que yo tengo para ti. Yo estoy profetizando en esta noche. Hoy es viernes profético. Me permite profetizarte. Hoy es viernes profético. Si tú puedes contar las estrellas, puedes contar la arena que hay en el mar. Entonces, si no la puedes contar, no podrás contar la bendición múltiple que Dios tiene para ti, la bendición múltiple que Dios tiene para tu casa, la bendición múltiple que Dios tiene para tu familia. Alguien tiene que entender que cuando Dios calla es porque está trabajando. Cuando Dios está en silencio es porque Él está obrando. Cuando Dios está amasando la bacaya. A veces Dios está en silencio, pero no significa de que Dios no estás ahí. Significa de que Dios está trazando el plan y el diseño que tiene contigo. Y le dice a Abraham: mira, yo no tengo hijo. Yo soy tu hijo, pero yo no tengo hijo. Tú me dices que me va a bendecir, pero ¿para qué tú me vas a bendecir si no tengo quien herede la bendición que tú me vas a dar? ¿Para qué tú me vas a dar hijo si yo no tengo prole? ¿Para qué tú me vas, para qué tú me vas a dar riqueza si no tengo quien la herede? Lo que tengo es un criado. Dígale que está a su lado: lo que tengo es un esclavo. Pero los esclavos no heredan. Alguien dice amén. Lo que heredan son los hijos. Los esclavos en aquellos tiempos, según la ley, no heredaban la tierra. Lo que heredaban son los hijos. Diga conmigo: yo soy hijo. Si tú eres hijo, tienes derecho a la herencia. My God. A su nombre. Ya mismo te predico. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Y Dios está hablando con Abraham. Y le dice a Abraham: si tú puedes contar las estrellas, así será tu bendición, así será tu descendencia. Puedes contar la arena del mar. Abraham dice: es imposible. Así te voy a bendecir. Así será tu descendencia. Imagínate a Dios. Cuando tú no tienes nada, es que Dios le surge profetizarte algo. Porque Dios es experto en hacer esa cosa. Si tú no tienes hijos, Dios te profetiza un hijo. Cuando tu vientre está estéril, Dios te dice: va a tener un hijo. Alguien dice amén. Yo me acuerdo cuando Dios me profetizó mi hijo. Aún yo no estaba casado. Yo tenía como 20 años cuando Dios me dijo: te voy a dar un hijo y le va a poner por nombre Ismael. Porque Ismael significa: a Jehová responde mi oración. Jehová responde a una oración. Significa el nombre de Ismael. Y yo decía: pero ¿cuál es la oración que tú vas a responder si yo nunca he orado por un hijo? ¿Alguien dice amén? Pero como Dios sabe el pasado, presente y futuro. Escuche bien, mientras pasan 15, 17 años después de que Dios me dijo esa palabra, mientras yo estaba metido 3 días de ayuno en una casucha atrás de una casa de un amigo que también era evangelista y pastor. Y yo me metí en una casa de retiro que tenía 3 días y escuché la voz de Dios que me dijo audiblemente: te voy a bendecir con un hijo, será un profeta, le llamará Ismael. Y yo le dije a Dios: pero ¿para qué? Apenas tenía 20 años o 19 años. ¿Para qué tú me estás prometiendo un hijo si todavía ni siquiera la novia la tenía? Alguien dice amén. A veces cuando Dios te promete, cuando tú no ves nada. Pero me dice: le va a poner Ismael, que significa Dios responde.
una oración. Y cuando nació ese niño, yo estaba en el hospital. Y mientras yo estaba en el hospital, el corazón bajaba. Y de repente la doctora dice: hay peligro, el corazón está bajando. Si sigue bajando el corazón del niño, tenemos que sacarlo de emergencia. Entonces yo oré. Diga conmigo: yo oré. Yo oré al Dios del cielo y me acordé de la palabra: Dios responde una. 25 años después, Dios responde. ¿Cuántos me entendieron? Que 25 años antes Dios me habla. 25 años después se me había olvidado. Pero cuando la doctora dijo: hay peligro, yo empecé a orar y a interceder, a reprender demonios, echar fuera todo espíritu. Y en ese milagro Dios respondió mi oración. Y entendí que hace 25 años ya Dios sabía el futuro mío. Yo vengo a hablarle a alguien: no te preocupes por tu futuro, porque ya Dios sabe tu futuro. Alguien tiene que bendecir a Dios. Dios responde una oración. Ahora yo puedo hablar: Dios responde una oración. Y así estaba Abraham. Abraham estaba hablando con Dios, diciéndole: Dios, pero no he visto nada. Este esclavo me va a heredar. ¿Para qué tanta riqueza? ¿Para qué tanta bendición? Dios bendijo a Abraham de una manera sobrenatural. Pero dice que Dios le habló a Abraham y le dije: tu descendencia serán como la arena del mar. Tu descendencia serán como las estrellas que hay en los cielos. Y él dijo: pero ¿dónde será? ¿Cómo será eso? Ya la vejez me está llegando. Es algo imposible. Ya yo no puedo tener hijos. Mi mujer está vieja. Y en pocas palabras dijo: ¿cómo Dios vas a hacer eso? Lo bueno de Dios es que Él hace las cosas imposibles posibles. Lo bueno de Dios es que cuando el hombre dice no puede, Él dice yo puedo. Lo bueno de Dios es cuando la ciencia dice no se puede hacer, Él dice yo lo puedo hacer. Alguien tiene que entender, my God. Pasa el tiempo y Abraham como que no ve nada. Y Abraham como que no ve la mano de Dios. Y luego Dios se le aparece a Abraham. Donde leemos dice que Dios se le aparece a Abraham. Y que le dice a Abraham: Abraham, Sara tu mujer va a tener un hijo. Dice que Sara estaba escuchando a Dios hablando con Abraham. Yo no sé si Sara estaba en la cocina o estaba de aquel lado de la cortina, pero como buena hispana estaba escuchando lo que Dios le estaba diciendo. Y dice la palabra que cuando Dios habla con Abraham, Sara escucha que Dios le estaba hablando. Y cuando Dios le está hablando a Abraham, Sara se ríe. Y cuando Sara se ríe, dice: oh, ella piensa dentro de sí: ¿cómo será posible, siendo yo vieja, siendo mi Señor viejo, cómo yo tendré deleite en mi vejez? Yo vengo a decirte en esta hora que un día había un hombre en la iglesia que yo me congregaba, que tenía casi 60 años y no había podido tener hijos, pero él dijo: yo le voy a creer a Dios. Yo voy a creer que Dios un día me va a dar un hijo. La mujer tenía 54. Y usted sabe que Víctor Colón, así se llama, Dios le dio un hijo casi a los 60 y su esposa 54. Dígale que está a su lado: nada es imposible para Dios. Ahora bien, Sara se ríe. Hay algunos que se están riendo aquí diciendo: tenemos esperanza. Hay algunos que dicen: tenemos esperanza, mi amor. Lo último que se pierde fue lo que perdió Sara: la fe y la esperanza. Por eso dice Hebreo: es pues la fe, la certeza, lo que se espera, convicción de lo que no se ve.
En pocas palabras, Hebreo está enseñando, diciendo que la fe es una certeza. En pocas palabras, la fe es la certeza de lo que tú estás esperando. La certeza es algo seguro, que aunque no lo ves, tú piensas que lo tienes. Si estás orando por el carro, no lo tengo, pero me siento manejando en el carro. Si estás orando por la casa, no la tienes, pero cada vez que entra a tu apartamento, dice: estoy entrando a mi casa. Así es la fe. La fe te hace caminar en lo sobrenatural. Jamás. Por eso Hebreo enseña y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, con visión de lo que no se ve. O sea, no veo nada, pero estoy convencido que Dios me lo va a dar. Ahora, Dios le habla. Escúcheme bien y ya termino con esto. Dios le habla a Abraham. Y cuando Dios le habla a Abraham, me llama mucho la atención que Sara se ríe. Porque hay momentos que nos reímos de incredulidad. A veces nos volvemos incrédulos a lo que Dios nos está hablando. Y usted tiene que aprender algo: que las señales solamente seguirán. Gracias, porque solamente 3 personas saben eso. Por eso es que las señales no te siguen. Porque tú no sabías que las señales solamente siguen al que creen. Por eso que usted ve que a la gente tú le llamas loco. Mire ese loco viejo, de que orando por esto, y cuando viene a ver usted lo ve con eso. ¿Por qué? Porque las señales solamente van a seguir al que creen. Usted puede venir 1000 veces a la iglesia, pero si usted no cree en los milagros no lo van a seguir. Si usted no cree que Dios bendice y prospera, la prosperidad y la bendición de Dios nunca te van a seguir. Para tú creer que Dios bendice, tienes que creerlo. Y como tú lo crees, la bendición te sigue. Porque las señales solamente seguirán al que cree. Ahora, Sara pierde la fe. Sara pierde la esperanza. Y dice, y se ríe. ¿Cómo? Dice ella, en mi vejez. ¿Cómo en los años que tengo y mi marido puedo tener X cosa? Yo lo quiero llevar a lo espiritual en el día de hoy. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? Y a veces está orando diciendo, pero tengo 30 años en el Evangelio. ¿Y tú crees que Dios me lo puede dar? Claro que te lo puede dar. Tengo 5 años en el Evangelio orando y no he visto nada. Pero cuando Dios te da la palabra, como que te ríe incrédulamente. Y Dios habla con Abraham, le dice, ¿de qué se ríe Sara? Y Abraham le dice, pero Señor, ni yo sabía que Sara estaba escuchando esta palabra. Ni yo sabía que Sara estaba escuchando. Tú lo sabes todo, pero yo no sé que Sara estaba ahí. ¿De qué se ríe Sara? Y le da una palabra a Abraham. Y le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que éste da la luz siendo ya vieja? ¿Sabes? Yo siempre he dicho que Dios tiene la última palabra. Yo lo predico, yo lo vivo, yo lo leo y entiendo fielmente que ni el sistema, ni el poder imperativo, ni el gobierno, ni el presidente, ni inmigración, ni los abogados, ni la corte, ni los jueces tienen la última palabra. El que tiene la última palabra se llama Dios. Porque a veces el médico dice no se puede, pero Dios dice sí se puede. A veces el abogado de inmigración dice no se puede, pero Dios dice sí se puede. A veces la corte te quiere deportar, pero Dios dice se equivocó la corte. Y yo soy de los que digo que nos han hecho creer que el gobierno, que el presidente, que la corte, que los jueces, que tiene la última palabra. No, la última palabra la tienes el Dios del cielo. Dale un aplauso a Dios por eso. ¿Sabe algo? Me llama mucho la atención. Porque Sara había perdido la fe, había perdido la esperanza. Pero Dios llegó para darle una palabra a Abraham. Y la palabra es: Sara, tu mujer va a tener un hijo.
Ella se ríe, Dios le dice a Abraham, ¿por qué? Porque se ha reído tu mujer Sara. Pero él le da una palabra profética. Y la palabra profética que Dios le da, en el tiempo señalado, le dice Dios, en el tiempo señalado. Usted tiene que entender que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios hace la cosa a su tiempo. Dios hace la cosa en el momento que Él tiene que hacerla. Él no la va a hacer cuando nosotros queramos. Él no la va a hacer en el tiempo de nosotros. Él la va a hacer en su tiempo. Y lo difícil es esperar el tiempo de Dios. Porque a veces cuán difícil se nos hace saber esperar en Dios. Pero si tú eres paciente y esperas el tiempo de Dios, Dios lo vas a hacer. Va a haber la provisión, va a haber la bendición, va a haber la multiplicación de Dios. Oiga lo que Dios le dice a Abraham. Abraham entiende que no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Al tiempo señalado, Sara tendrá un hijo. Y en el tiempo de la vida, según el tiempo de la vida, Sara dará a luz a ese hijo. Pero llegó un momento que quizá Abraham se desesperó al tiempo. Porque el problema de nosotros es que nos desesperamos. Cuando no vemos nada, nos desesperamos. Abraham se desesperó. Abraham dijo quizás, bueno, ya Dios ha tardado, han pasado tantos años y no se ha cumplido la promesa. Sara dijo, quizás han pasado muchos años y no se ha cumplido nada. ¿Por qué tú no coges mi criada? ¿Por qué no coges a Agar y tienes un hijo con Agar? Porque quizás Dios quiere que tú tengas un hijo con mi criada y eres el hijo que Dios te prometió. Dile que está a tu lado, no te equivoques. No te equivoques, Dios tiene una sola boca y cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Si Dios dijo a su tiempo, es a su tiempo. Si Dios dijo a mi tiempo, yo llegaré a ti, es hasta el tiempo de Dios. Al tiempo de Dios. Pero dice la palabra que a veces nos desesperamos. Abraham se desespera, Sara se desespera y tiene un hijo llamado Ismael de la criada de Sara llamada Agar. Y al tener ese hijo, ese, como le había dicho, no era malo. Ismael era un hijo bueno. Dios le dio su promesa a Ismael y le dijo, voy a bendecir la descendencia de Ismael hasta el fin de los días. Y Dios lo bendijo. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su promesa. En pocas palabras, Ismael no era bueno, pero no era lo que Dios tenía para Abraham. En pocas palabras, hay momentos que nos desesperamos y escogemos lo primero que viene, pero no es lo que Dios tiene para nosotros. Porque lo que Dios tiene para nosotros llegará a su tiempo. Al tiempo de Dios llegará en el momento que tú piensas que ya no es posible de que tú recibas eso, pero Dios te sorprende. Llegará el tiempo donde tú te olvidaste de eso, pero Dios te sorprende. Hay gente aquí que Dios lo va a sorprender. Ay, 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 ay. Levanta tu mano, que voy a profetizarte. Dios te va a sorprender. En los próximos días, Dios te va a sorprender. Número 1, te vas a reír de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y no es por incredulidad. Número 2, Dios te sorprenderá de tal manera que te sacará una sonrisa. Número 3, la sonrisa será señal de que Dios ya hizo el milagro. Tu sonrisa será el señal de que ya Dios hizo el milagro. Lo que no sabía Sara, pastora, era que esa sonrisa era la señal de que ya el milagro estaba hecho, de que ya Dios había hecho el milagro. Pues cuando Dios habla es porque el milagro ya está hecho. Oiga, quiero que usted entienda esto y los que están en las redes sociales entiendan esto. Que Dios no habla basado en una emoción. Dios no habla basado en el qué será en el futuro o mañana. Dios no habla
en que quizás pueda acontecer lo que está diciendo. No. Esos somos nosotros que hablamos por hablar. Dios, cuando habla una palabra, es porque ya está creada esa palabra para ti. Lo que no está es materializada, pero en el tiempo señalado de Dios vendrá a materializarse en tu vida. Dios no habla bajo emoción. Si Dios dijo que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Si Dios dijo te voy a abrir matriz para que tenga un hijo, Dios lo va a hacer. Si Dios dice te voy a dar papeles, mire, Dios te lo va a dar. Haga lo que haga y pase lo que pase. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, pero ¿de qué se ríe Sara? ¿De qué se ríe Sara? A mi tiempo yo volveré a ti. Le dice primero: ¿habrá algo imposible para mí? Dios no está hablando con Sara, Dios está hablando con Abraham. Le dice a Abraham: pero ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo difícil que yo no pueda hacer? ¿Habrá algo que Dios, el que está hablando contigo, el que te sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, el que te habló en medio de tus dioses falsos, habrá algo que el Dios que tú sirves no pueda hacer? Yo vengo a hablarle a alguien el día de hoy. Vengo a hablarle la mente, a abrirle la mente a alguien en el día de hoy, que todo lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Lo que Dios le está profetizando a Abraham es un nuevo comienzo. Le está diciendo: con este niño de la promesa se abre un ciclo nuevo, se abre un portal nuevo, hay un nuevo comienzo. Y hay gente aquí que hay hoy se abre un portal de un nuevo comienzo en tu vida. My God. Lo primero que Dios le habla a Abraham es de un nacimiento. En pocas palabras le está hablando de un nuevo comienzo. Número 2, está hablando de una mujer llamada Sara. Una mujer que había perdido la fe, había perdido la esperanza, lo había perdido todo. Pero en esos momentos, cuando Dios llega a tu vida, cuando tú estás más decaído, es cuando Dios más te habla. Cuando estás a punto de dejarlo todo, de soltarlo todo, es cuando se te aparece el ángel y te da una palabra profética. Si no, mira a Gedeón. Dice que Gedeón ya quería tirarlo todo. Estaba allí trigando el trigo, zarandeando el trigo. Y cuando Dios se le acerca, el ángel se le acerca a Gedeón y le dice: esforzado y valiente. Y Gedeón dice: pero yo soy un cobarde, ¿cómo tú me dices esforzado y valiente? Gedeón, tú tienes que entender que yo no veo tu presente, yo veo tu futuro. Yo veo tu futuro. Y aunque hoy eres un cobarde, mañana será un esforzado y valiente. Eres el que va a pelear y te voy a dar la victoria. Yo vengo a decirte que Dios no te habla basado en lo que está viviendo. Dile a alguien: Dios no te habla basado en lo que está viviendo. Dios te habla basado en lo que tú vivirás. Dios no es como nosotros. Y termina la historia allí diciendo Dios: hay para Dios, verso 14, alguna cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios, aunque le está hablando con Abraham, le está hablando de Sara. Que la que va a tener el hijo es Sara. La que va a tener el hijo es Sara. Sara es la que va a abrir matriz. La vieja, esa misma. La anciana, esa misma es la que va a tener el hijo. Y a veces queremos buscar cosas porque por la vista nuestra. A veces nos pasa como a Samuel, que cuando Dios levanta al profeta Samuel, lo manda a casa de Isaí, a que él iba a levantar un rey por cuanto Saúl había desobedecido a Dios.
Dice que Dios le dijo a Samuel: ya no llore a Saúl, porque yo lo he desechado. Ve, me he placido con el rey de la casa de Isaí. Va el profeta Samuel. Dice: bueno, este se ve bien, es fuerte, vigoroso, este es guapo, tiene ojo lindo, tiene pelo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios le dijo a Samuel: Samuel, no mide lo que está delante de tus ojos, porque yo lo desecho. Yo, Dios, miro el corazón. Alguien dice amén. Y lo que Dios siempre mira de una mujer o un hombre es el corazón. A veces las apariencias engañan, pero Dios siempre va a mirar el corazón. A veces yo puedo profetizarte por tu apariencia, pero Dios siempre te va a hablar por tu corazón. Alguien dice amén. Y la historia termina diciendo: en el tiempo señalado yo volveré a ti, pero no volveré para hablarte otra vez. Volveré para decirte: ahí está lo que te prometí.